Estableciendo el tema de Navidad en la ciudad de Machala. Cuando hablamos de Navidad en la capital de la provincia del Oro, ¿qué se nos viene a la mente? El árbol más grande del Ecuador. Ya. El árbol más grande y más caro del Ecuador tenemos en la ciudad de Machala. Y yo creo que ya es una tradición con la que la gente millennial, sobre todo, ha crecido. Porque yo recuerdo en la época de don Carlos Faikés Batallas, que fue el primer arbolito, y que se quemó. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Desde ahí yo, ¿qué habrá sido? 2014. No hay mucha información, no es como que tú dices, vamos a investigar tradiciones navideñas en la ciudad de Machala, cosas así. Y no es, hay poco, es limitado. Claro. Y casi todas las noticias son, ya encendieron el árbol de Navidad en la ciudad de Machala. Y tú ves 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Entonces, ¿cuál es la situación? En el 2005... según se da la... Yo no me acuerdo, yo en el 2005 tenía 6 años. Alejandro Castro Benítez, 25 de junio, diagonal al Bananero, se ponía un pino pequeño, donde se gastaba, tanto ahí como en el Puerto Bolívar, $150,000 para aquel tiempo. De esa vaina y allá. Yo me quedé como loco, 150,000 chutas, mucha plata. Ahí se ponía un pino, era lo más atractivo. En Puerto Bolívar también se lo hacía. Tiempo de Minuche. 2005, de ahí, hasta ahí llegó Minuche. En el 2005 ya se dejó Minuche, ahí vino Falqués. Claro. De ahí para Falqués comienza a seguir con la tradición hasta que llega el 2013. En el 2013 fue el primer árbol de Navidad, si no me equivoco. Déjame ver, aquí tengo. Gracias por la información. El 2013 fue en el monumento El Bananero, cuando lo sacaron. ¿Te acuerdas que antes el monumento El Bananero no estaba ahí donde está ahora? Estaba aquí donde está el puente del las nivel, brisas, que ahora está vacancísimo con las luces y demás. Ahí quedaba el bananero. El bananero lo sacan y queda ese círculo de césped vacío. Entonces para el 2013, porque ya tenían la obra puesta para el 2014 de la construcción del paso elevado, en 2013 ponen el árbol de Navidad ahí. Y se puede decir que en el 2013 se dio el origen a lo que ahora conocemos como esa tradición del árbol más grande del Ecuador. Pero para aquel tiempo no éramos el más grande, solo medía 25 metros. Entonces no era, que ahora son 37 metros, me parece que 37, 33. Eso fue vacancísimo, yo me acuerdo clarito porque yo vivía en el Velasco Ibarra, vivía en el Velasco Ibarra y caminaba y ya llegábamos. Hermosísimo, hermano, luces, césped, llegar con tus panas, con tu familia, full bacán. Y eso fue el árbol de Navidad que orientó, se podría decir, dinamizó la economía de Machala. Y luego en el 2017, ¿qué pasó, mi queridísimo amigo? Lo llevan nuevamente al seguro, allá a esta vaina del Welter Saco. Y ahí le ponen una tecnología como la vemos hoy en día. Los paneles LED y demás. Antes era foquito. Y eso era lo complicado de poder instalarlo. Y ya pues, de ahí eso ya fue como una experiencia diferente, hubo otras luces, pero quedaba muy lejos. Y estaba la gente no quería ir. Que no pegaba ese trip. Entonces los manes se pusieron pilas y lo cambian. En 2018 pues ya la gente decía, es peligroso por allá. Claro. ¿Qué tan inocentes éramos en aquellas épocas, no? Peligroso por allá, más tranquilo ahora de lo normal, pero más allá al fondo como que está complicado y hoy en día en todo lado en realidad. Sí. 2018, el Parque Zoilo Ugarte del Andívar o Parque Ecológico. ¿Seguro fue en el 2018? 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. No, pero sí lo pusieron también en la... 2019. En la explanada del seguro. Del seguro. Ahí lo pusieron en el 2018, yo creo que estoy confundido, eso fue creo que en el 2015. No fue en el 18. Fue en el 18. En el 18 yo recuerdo porque ahí hice mi videoblog y ahí terminamos comiendo carne en palito con mi pana Francisco. Tienes razón, sí, es verdad. Sí, 2018. 2019 lo ponen en el ecológico. Porque ahí lo puso mi papá. Sí. Yo estaba en Lima. Y yo me acuerdo que... sí, 2019. Ya igual más tarde compré eso con el man y a ver si es seguro. Claro. O si no, ustedes pongan el comentario. Pero yo tengo el recuerdo de que por 2 años consecutivos se puso ahí. Y luego se lo cambió. En el 2020 no hubo arbolito. Porque hubo COVID. Claro, una cosa por otra. 2021 de nuevo Parque Soy Lugar. Y ahí ya se quedó. Claro que sí. Sí. 2019 ya. Pero bueno, fue un cambio. Pero ya en el 2021 teníamos alcalde nuevo, una Navidad no hubo árbol,
Entonces como que trataron de botar la casa por la ventana, pues fue el árbol, uno de los árboles más elegantones. Y también pues el show previo, pusieron un Santa Claus que iba de un lado al otro por los aires, el señor iba así. Ya, Pero Ajá, hubo árboles ese año. claro.